con eso consigue paralizar el proceso de brujas que, curiosamente, también se estaba desarrollando al norte de la cordillera, al norte de los Pirineos, en la zona de la Purdi, donde Pierre de Lancre, que es otro inquisidor, no era un inquisidor, era un juez, pero bueno, igual de tarado que los inquisidores, pues también quemó a muchas mujeres. Como os digo, 1610 es el segundo momento de mi novela, y el tercero es 1783, que es cuando cuenta, este impreso del que os he hablado, cuando cuenta toda la historia. ¿Por qué hago que la industria del libro, como os he dicho al principio, sea como el leitmotiv principal del reino? Pues evidentemente porque, por lo que me gustan a mí los libros y porque, bueno, pues dedicándome, siendo bibliotecario y escritor, pues no creía que se hubieran necesitado otras armas. Cuando lo leáis, pues veréis que la mayoría de libros encajan bastante bien. Unos me los he inventado, pero realmente pudieron existir, y otros son reales completamente. De todas maneras, lo de los libros también viene por otra cosa. El origen más remoto de este libro es un juicio que hizo el cronista Ramírez Dávalos de la Piscina en 1534 sobre Juan de Labrit, sobre el rey este que os estoy hablando. Y él dejó escrito lo siguiente: y fue hombre muy lector y filósofo natural, y tuvo una muy singular biblioteca. Fue tan dado a mujeres y cosas de placer, que por ello no entendía de las cosas de la guerra sino muy poco. No hará falta decir que con esa descripción, que a mí me parece tan envidiable, pues a mí me reclutó para su causa, para los restos. Él es evidente que le gustaban los libros y que desde siempre recibió el ataque de que le gustaban demasiado pues, los libros, las mujeres, el placer, y que por eso no había sabido defenderse. Pero eso no es cierto, porque hay que tener en cuenta que este señor y su mujer, la reina Catalina, que al final era la propietaria, habían conseguido parar la guerra civil después de 60 años, la pararon en 1507, cuando expulsaron del reino al conde de Beaumont, al conde de Lerín, que era el que sostenía a Fernando el Católico. Cuando en 1512 vuelve el conde de Lerín, ayudando a Fernando el Católico, es porque no han podido meter baza antes en el reino. Realmente estos lo habían pacificado, o sea que no era tan mal guerrero, realmente había conseguido paralizar la guerra. Yo, como reivindicación de perdedores, que es esta novela, también pues rodeo a Juan de Labrit de otra serie de perdedores, como son César Borgia, que fue cuñado de Juan de Labrit, como son el conde de Oliveto, del que ahora lo único que sabemos es que tiene una parada de viaveses ahí un poco más adelante, pero realmente fue uno de los mejores soldados de su tiempo, o muchos otros, como el Brujo de Barbota, Pedro de Asulac, más personajes de estos que se han quedado como en segundo plano de nuestra historia, pero que a mí me parecía que podían contribuir a ayudarles. Entre los que ayudan a Juan de Labrit, otro de los grupos que me parecía imprescindible y que siempre pensé que hubiera sido, claro, como os he dicho antes, lo del desfiladero de Roncesvalles o esto de darle la vuelta. A 500 años vista y sentado en un sofá, pues se ve muy cómodo todas las estrategias. Entiendo que ellos hicieron lo que pudieron, ¿no?, en su tiempo. Pero, como os digo, otros de los perdedores por antonomasia, y a los que meto yo en el ajo para que se ayuden entre ellos a reconquistar el reino, son los judíos expulsados de Navarra en 1498. En todo el país, los reyes católicos, aquí no gobernaban porque esto era un país distinto, pues expulsaron a los judíos en 1492. Aquí los reyes de Navarra consiguieron aguantar 6 años más, hasta 1498, en que ya por las presiones brutales de los reyes católicos pues también tuvieron que expulsarlos. Entonces, en la novela cuento cómo pues ayudan entre todos estos perdedores que os digo. En 1610, como os he dicho, entre todos los personajes reales, que son casi todos los de la novela, sí que meto un personaje inventado que empezó siendo como accesorio porque vi que me hacía falta, pero acabo resultando tan simpático que yo creo que en el futuro lo retomaré. Es el personaje de Estefanía de Lambroa, que es una mujer que da sentido a toda la explicación que doy yo de los sucesos de 1610, que os digo que es una explicación muy imaginada, y que yo creo que retomaré más adelante, no haciéndola enfrentarse pues, a personajes como a los que le hago enfrentarse, que son un poco demasiado fuertes, que son Martín Azpilicueta, Francisco de Javier, que claro, son todos personajes reales pero metidos en una realidad nueva, recontextualizada, el Brujo de Barbota o Pedro de Asulac. De todos ellos leí mucho en los libros de autores que a mí siempre me han gustado mucho, como Julio Caro Baroja, José María Satrusta y Florencio Duarte, y ahí fui recogiendo pues de fórmulas, rituales, muchas cosas relacionadas con el mundo de la brujería, en los que una de las cosas que destacan es que
la lengua que empleaban evidentemente era el euskera. Yo la pongo en muy buen lugar en mi novela, porque si no la empleo más, esta euskararen errua nirea baizik alferra naizelako. Si no la empleo más, porque soy un vago, no porque no me parezca que es una lengua muy hermosa como me lo parece. En este caso, como veréis, pues todas las fórmulas que os digo están en euskera porque son auténticas, son reales. De hecho, algunas de ellas yo las llegué a conocer, porque yo ya pertenezco a la última generación que probablemente ha conocido este mundo, no brujeril, porque esto era una denominación pues eso, inquisitorial, sino de gente que creía en unas fuerzas de la naturaleza que, bueno, pues, que te ponen en contacto con creencias de hace siglos. Y bueno, pues yo soy muy escéptico y, como digo ahí, bueno, pues el que quiera creer, que crea y ya está. Otro dato que queda por desvelar de la novela, sin decir mucho, es que en 1751, o sea, cuando ya se va acercando el final, yo caso a la princesa Blanca de Navarra con el heredero de Escocia, con el pretendiente de Escocia, con Carlos Estuardo. Por eso que os he dicho de que desde pequeño pues no sabría explicar muy bien por qué el mundo escocés, lo que es Escocia, y todo del pretendiente escocés contra los ingleses, contra los casacarrozas, pues me gustó mucho. Entonces, ponerlos en contacto me pareció una buena manera de cerrar un círculo de antiquísimas derrotas, ¿no? El derrota por antonomasia de la literatura universal, pues estos son los Estuardo, los jacobitas, porque tuvieron la suerte de que el que escribió de ellos es Stevenson, que es el mejor novelista que ha habido, con el cual no me quiero comparar porque no le llego ni a la sola de los zapatos. Pero sí que es un mundo que me gusta y ponerlo por lo tanto en relación me parecía bien. Así que la explicación de esta bandera que he repartido por ahí, que el que quiera puede recoger luego aquí en la mesa, pues es eso, puede unirse a la causa de los David Estuardo con poniéndose en la pechera. Y solo me queda añadir dos aspectos más de mi novela. Uno es el musical, porque en la novela aparecen muchos versos y muchas canciones y muchas áreas de ópera que me parecía que deberían estar, unos porque me gustaban y otros porque siempre había creído que tenían relación con estas historias que yo contaba. Por eso, por ejemplo, hablo y salen a relucir dos de los cantares más antiguos del euskera, que son el Bereterrech Cantoria y el Goizean Goizik Jekin Induzun, y muchas otras áreas y sobre todo de Vivaldi, porque Vivaldi, pues como veréis, juega un papel importante en la novela. Y la otra faceta que hay que destacar por antonomasia en mi libro son las ilustraciones. Desde el principio que empecé a pensar en esta historia, siempre sabía que tenía que ir acompañado por una serie de imágenes, porque la idea principal era que muchas de las historias que cuento transcurrieran en lugares que ya no existen, pero que ahora se sabe que se sabe por la documentación que existieron. En la documentación queda una descripción muy parca, pero te permite imaginar cómo fueron realmente. Cuando estudias arte medieval, que es el campo que más me gusta y donde tuve una gran maestra, que está ahí delante, pues ves las cosas, yo le llamaría una bendita maldición. Ves las cosas como están ahora, pero también ves las cosas como fueron. Como fueron las tienes que ver con la imaginación, desgraciadamente. Y muchas veces se ve todo lo que se ha perdido y es algo terrible. Entonces, las ilustraciones que aparecen en el libro, hechas por José Luis Blanco y por Fermín Fuza, muestran sitios que, como os digo, ya no existen, pero sí que existieron, ¿eh? Queda la descripción de cómo fue. Esta que os estoy enseñando, por ejemplo, es el aposento de los ángeles del Palacio de Olite. Existió hasta 1813, que el amigo Escocimina, el general Escocimina, ordenó quemar el castillo porque le dio la gana. Él puso la excusa de que los franceses podían refugiar en él, pero era 1813, habían pasado 5 años de guerra y los franceses no habían entrado nunca en el palacio. ¿Qué se le va a hacer? Desgraciadamente está enterrado en la catedral y si por mí fuera aventaría sus cenizas igual que los libros que he dicho antes de ver. Pero bueno, hay otros muchos sitios que se muestran en la novela. Este, por ejemplo, es el claustro de la iglesia de San Saturnino, de la iglesia de San Saturnino ahí en la calle Mayor. Imaginaos lo que sería ahora tener un claustro gótico ahí en pleno bureo de la ciudad. Desgraciadamente tenemos una capilla de un gusto muy particular, como era el del siglo XVIII, y bueno, pues yo también lamento mucho que decidieran tirarlo. Y muchos otros sitios que iréis comprobando en la novela, como por ejemplo uno que no quiero dejar de citar, a ver si lo encuentro, que es las puertas románicas de la Catedral de Pamplona, destruidas en 1783 por Ventura Rodríguez, que es otro de los que, como he dicho, de Fernando de Aragón, de Cisneros y de Villalba, pues es otro de los que yo tengo algo personal, como la canción de Serrat. Como decía el otro día,
porque este señor es el mayor repartidor de fealdad que ha habido en este reino, por lo menos el iniciador de una corriente arquitectónica de fealdad que desafortunadamente llega hasta ahora y que sabe, no sé, espero que se pare alguna vez, pero no sé si lo llegan a conocer. En todo caso, el amigo Ventura Rodríguez, o el amigo de quien fuera, mío no, evidentemente, tuvo la ocasión de dibujar las puertas estas, de las que yo doy una visión aproximada porque no se sabe cómo fueron, pero no lo hizo, solo dibujó el plano de su fachada y bueno, cuando hace unos pocos años pusieron las dos cabezas enormes de bronce de Antonio López, hechas por Antonio López, yo siempre pensaba lo mismo, a ver si viene un vendaval y las hace rodar contra la fachada. Pero, desgraciadamente, no ocurrió, aunque bueno, por soñar, no pasa nada. Y como os digo, eso, las ilustraciones de Fermín Zuza y de Luis Blanco probablemente son lo mejor del libro. Y merece la pena echarles un vistazo. Y ya poco más. Antes os he dicho que esto era una historia de buenos y malos, y las historias de buenos y malos pues, son como las películas. Muchas películas del oeste son así. A mí me gustan mucho las películas del oeste y mi favorita es El hombre que mató a Liberty Valance. Esa es la mejor historia de un perdedor que se ha escrito nunca. Me emparenta con la mía, con el homenaje que le he hecho yo a Juan de la Brit. Pero sobre todo en esa película hay una frase que sería el resumen perfecto para lo que yo he querido hacer en esta novela. Dicen, en el oeste, y el oeste en este caso no tiene por qué ser Wichita o Dodge City, también puede ser Miluce o Arazuri. En el oeste, cuando los hechos se convierten en leyenda, se imprime la leyenda. Pues yo he hecho eso, yo he impreso la leyenda. Y eso es todo. Muchas gracias.